Escuchar entonces la intervención de la legisladora Sofía Muy buenos Sánchez, días, ponente del colegas documento del asambleístas y a informe que ha quienes sido dado también nos lectura. están viendo a través de las plataformas digitales. Quisiera iniciar la ponencia de este proyecto de ley manifestando que el objetivo central de esta reforma es cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 133-17, que dispuso a esta Asamblea Nacional que podamos regular el procedimiento de cambio de sexo de las personas transexuales. Observando todo el análisis que tuvo esta sentencia, la violación de derechos a estas personas consideradas transexuales, pues se hizo se modificó y se ordenó mediante esta sentencia estos cambios y además se unificaron 3 proyectos de ley que existían en relación también a este tema de periodos anteriores y pudimos pues unificarlos y tener este único proyecto de ley que es una reforma, conocida más como una reforma a la ley de datos. Voy a ser bastante práctica con respecto a este tema para que quienes me están escuchando puedan entender cuáles son los cambios específicos que nosotros hemos analizado en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. ¿Qué es una persona transgénero? Son personas que tienen una identidad o una expresión de género que difiere, es decir, que es diferente a la que se le asignó al nacer. Y una persona transexual es una persona transgénero que a través de una asistencia médica pues hizo esta transición de cambio de sexo a otro. Estas personas, como ustedes conocen, en la práctica han sido vilmente discriminadas. ¿Qué era lo que sucedía? Voy a poner un ejemplo práctico en el tema laboral. Existía una entrevista de trabajo y claro, probablemente quien les estaba entrevistando veía en el aspecto físico a una mujer. El momento que recibía sus documentos, su cédula, incluso el nombre era de una persona de sexo masculino, su sexo también masculino, y esto generaba una serie de discriminaciones en todo ámbito, en el ámbito laboral, el momento que iban a arrendar una casa, un departamento y una serie de hechos que venían sucediendo únicamente por este detalle. Entonces, la sentencia de la Corte, y al igual que estos proyectos, lo que tienen como un objetivo es que estas personas puedan hacer este cambio de sexo en su cédula. ¿Por qué? Porque los registros civiles de todo el país actuaban de una manera subjetiva porque existía este vacío legal que tampoco prohibía, pero tampoco les daba a ellos la posibilidad de actuar apegados a una normativa que proteja los derechos de todas las personas. Entonces, del registro civil de cualquier ciudad, de cualquier provincia, emitía criterios solicitándoles ciertos requisitos que ni siquiera estaban en la normativa, es decir, requisitos que probablemente en un registro civil eran unos, en otro registro civil eran otros, pedían exámenes psicológicos, exámenes hormonales, temas médicos, incluso pedían testigos, otros medios probatorios, y así un sinnúmero de requisitos que no estaban establecidos en la ley, generándose una grave discriminación a quienes solicitaban la posibilidad de realizar este cambio de sexo en su cédula. Entonces, nosotros en la comisión hemos trabajado, hemos recibido a varias comisiones generales que nos han transmitido todas estas experiencias y en esta reforma a la ley se está planteando que se pueda rectificar el sexo, el cambio de nombre y que ellos puedan tener su identidad como las personas prefieran, es decir, una libre decisión en cuanto a lo que se vaya a plantear en su cédula, que ellos decidan cuáles son los requisitos que según esta reforma se van a plantear, es decir, que se dirija una solicitud al director del registro civil de la ciudad o de la provincia, que sean mayores de edad, el nuevo nombre que se va a elegir y
cuando aplique el tema de que se demuestre la situación migratoria que esté regularizada. Estos son los únicos requisitos que se van a solicitar el momento que una persona quiera rectificar su sexo. Queda totalmente prohibido, de acuerdo a esta reforma, que exista una discriminación y que se quieran pedir nuevos requisitos que no sean los que están establecidos en esta reforma. Incluso en el momento que exista algún funcionario que quiera exigir estos requisitos, obviamente ya según la Ley Orgánica del Servicio Público será sancionado. Cumplidos todos estos requisitos, todo este proceso, las personas que requieran realizar este trámite tendrán ya su nueva cédula. También en el pasaporte de igual forma se regularizará este tema con la rectificación del sexo, de la imagen, el nuevo nombre, y el registro civil tiene la obligación de oficio de hacer el cambio en todas las bases de datos que están utilizados por el sector público. ¿Cuáles son los efectos que generaría este cambio y que hay que tomarlos en cuenta? Porque probablemente alguna persona querrá pasarse de suspicaz en este tema. Estos cambios no alteran la condición migratoria de los extranjeros, tampoco altera la titularidad de derechos ni obligaciones jurídicas. Voy a poner aquí un ejemplo. Alguien que, por ejemplo, un padre que pagaba su pensión alimenticia y decidió rectificar su sexo, no, en ningún momento él se alterará estas obligaciones jurídicas que tiene que cumplir, al igual que podría ser una deuda en un banco, es decir, no altera absolutamente nada esta rectificación en el sexo o los cambios de nombres que se vayan a realizar en la cédula. Eso para que quede sumamente claro. Además de esta rectificación del sexo en la cédula, existen otros beneficios que también se han contemplado en esta reforma, la llamada ley de datos, es decir, que las sentencias, por ejemplo, que resuelven divorcios, uniones de hecho, temas de paternidad, maternidad, tengan que ya uno no tendría que ir a hacer el cambio, que a veces es bastante burocrático, un trámite que hay que hacer filas sumamente grandes en el registro civil, que esto ya no se dé, sino que de oficio tienen que mandar las instituciones encargadas de este tema para que se haga el cambio en el registro civil. También todos los temas que se den, no solo en los juzgados, sino en las notarías, matrimonios ya se celebran ahí, el tema de matrimonios celebrados en el extranjero, el tema de divorcios que se los hacen a través de la notaría, tienen que enviar de oficio toda esta documentación al registro civil para que con todas la plataforma que se tiene en todo el servicio público se puedan hacer todos estos cambios y tienen que de oficio notificar al registro civil. Estos son los cambios más importantes que ha generado esta reforma, teniendo en cuenta que lo que se requiere es que no se vulneren más los derechos de las personas trans y podamos ser tratados absolutamente todos los seres humanos en las mismas condiciones. Esta sería la ponencia, señor presidente, de esta reforma con los datos más importantes y relevantes que hemos podido destacar desde la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Dispuestos también para que en este primer debate, todos los compañeros que tengan aportes puedan ser también enviados a esta comisión y nosotros poder tomarlos en cuenta. Y como último punto, aclararles que existe una sentencia y que nosotros como Asamblea Nacional tenemos que cumplir lo que ya esa sentencia ordenó y sobre todo no seguir discriminando a las personas trans, que ellos estuvieron en la comisión y sobre todo ya estuvieron también en comisión general en el pleno y seguramente nos están escuchando para que nosotros podamos apoyar esta reforma y recibir todos los aportes que ustedes tengan como asambleístas. Muchísimas gracias, presidente, por el espacio. Asambleísta Walter Gómez tiene la palabra.